Dios les bendiga, mis hermanos. Les damos la bienvenida en esta mañana a este programa de Palabras para una vida abundante. Quiero que miremos en el texto de la segunda carta a Corintios en el capítulo 10, cómo Pablo nos invita a enfrentar los problemas y las circunstancias que debemos asumir en nuestra cotidianidad, pero no con los argumentos del mundo, sino como creyentes, como cristianos. Entonces, como creyentes y cristianos, debemos asumirlos con los recursos que nos ha dado Dios. Escuchemos el texto, que dice así, en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 1. Ahora yo, Pablo, les ruego, con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del racionamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Una enseñanza maravillosa que nos deja ver que si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, estamos afirmando que pensamos y actuamos como Cristo. Es sostener nuestra vida con mi fe, con lo que creo, sometiendo mis pensamientos a Dios. Esto debe ser la médula de nuestra fe. Es lo que nos enseña Jesús con su vida y lo que entienden como ejemplo de vida hombres como Pablo y muchos más hasta el día de hoy. Pablo habla de estar sometidos a nuestras pasiones, afectando todo mi ser, mis pensamientos y mis acciones, y no solo esto, sino negando mi fe. O me someto a Dios, a sus propósitos, descansando en Él y trayendo paz a mi vida, o estoy sometido a mis emociones y termino haciendo de toda mi vida, incluido mi credo, un territorio emocional inestable, vulnerable y como resultado manipulable y expuesto a todo. Si miramos nuestras emociones, nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Todo el tiempo estamos descubriendo que estamos en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Y allí no aparece Dios por ningún lado. Impulsados por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, debemos entender que estamos haciendo todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña, a lo que Jesús nos muestra. Jesús vivía la palabra, o mejor dicho, obedecía la palabra. Dice en el versículo 4 de la lectura, no carnales, queriendo dar a entender y enseñándonos Pablo que renunciamos a ser dirigidos por la cultura movida por los intereses de este mundo, que aunque dicen ser modernos y progresistas, solo son instintivos, pasionales, y esto es lo que sostiene la cultura del mundo, una cultura animalizada que cada vez se aleja más del sentido y del valor del ser humano. Por eso nuestras razones deben estar en el poder de las razones de Dios, en conocerlas, en tenerlas claras, pero sobre todo en aplicarlas a la vida. Allí es donde se vuelven poderosas, cuando les doy la aplicación a mi vida y se vuelven una acción en mí. Esto me dará el poder y la fortaleza para resistir el mundo. Pensar diferente
a lo que dice la palabra de Dios es pensar diferente a Dios. Así lo vive Jesús, así lo entiende, así lo aprenden sus discípulos y así se sigue recibiendo hoy y damos gracias a Dios por esto. Pero que su práctica de vida impacte, que la práctica de vida de estos hombres, la práctica de vida de Jesús que impactó a los discípulos y estos discípulos a su vez impactaron a otros hombres para nacer de nuevo, para ver la vida de una manera diferente, para asumir la vida de una manera diferente. Y es así como debemos creer hoy y es así como debemos asumir el Evangelio. Entonces, Jesús es un hombre genial. Descubrimos en el versículo 5 de esta lectura que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Descubrimos, mis hermanos, que Jesús es un hombre genial que desarrolla en su vida el potencial que nos ha dado Dios. Es el camino que nos deja Jesús, es la enseñanza que nos dice que se puede, que hay un camino, que hay una meta y que hay que andarlo y que es posible andarlo porque Él lo ha hecho ya, porque Él lo ha logrado. Logra trabajarse la vida de manera que no se ve grande ni especial, se ve siervo en los propósitos del Padre. ¿Cómo nos vemos hoy nosotros? Debemos preguntarnos. ¿Qué tan necesitado me veo de someterme en obediencia a su palabra? ¿Qué tanto puedo descubrir la necesidad de renunciar a los argumentos del mundo en mí? En el Evangelio de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 7, hay un texto muy especial allí que dice, así que humíllese delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Hermanos, la Biblia está llena de textos que todo el tiempo nos dan a entender la necesidad de descubrirnos necesitados de someternos en obediencia a la palabra de Dios. Pero para someterme en obediencia a la palabra de Dios, necesito renunciar a los argumentos míos, a los intereses míos. Necesito permitir que mi vida la dirija mi fe, ese creer que tengo en Dios y ese reconocer en Jesús el camino para llegar a Dios. Es esto lo que me debe marcar la pauta. Es esto lo que me debe mostrar el camino a seguir. Construir una vida auténticamente cristiana demanda hacer todos nuestros argumentos a un lado y tomar por guía a Jesús. Al menos de que nosotros nos veamos más grandes que Jesús. Nos creamos más sabios, más capaces. Si creemos que podemos vencer con los argumentos nuestros, no somos creyentes. Estamos perdidos sin importar que asistamos a la iglesia, que tengamos una membresía, que tengamos una fe y no importa cuál sea nuestra fe o nuestra doctrina o a qué iglesia pertenezcamos. Si no estamos dispuestos a reconocer la grandeza de Jesús, de este hombre genial que entiende que la única manera de vencer es obedeciendo al Padre y sometiendo su vida y todos sus intereses, estamos fuera del camino. Si Jesús entiende esto y somete su vida, ¿quiénes somos nosotros para pensar que vamos a poder asumir esta vida de una manera correcta sin someternos a su palabra, sin obedecerla y sin seguir sus consejos? Por eso, para nosotros como creyentes, en el centro de toda nuestra fe debe estar Jesús. Debe estar como el ejemplo que debemos asumir. Debe estar como esa vida que debemos imitar. Pero sobre todo
Debe haber de nosotros esa humildad necesaria y suficiente para entender que debemos asumir un sometimiento total, una obediencia total a la palabra. Si nosotros nos consideramos seguidores de Jesucristo, estamos afirmando que nuestro empeño, que nuestro deseo y que todo nuestro esfuerzo está en pensar y actuar como lo hizo Jesús. Entonces estamos hablando de tomar el ejemplo de vida de Jesús y convertir nuestros argumentos a los argumentos de Jesús, porque Jesús se sometió al Padre. Tomar el ejemplo de Jesús y seguir el camino de Jesús, sus prácticas, sus maneras, sus formas, para que desarrollemos, siguiendo su ejemplo, la capacidad de asumir cada circunstancia y cada situación en nuestra vida con las armas espirituales, como lo dice Pablo, y no con las armas del mundo, para que podamos ver las situaciones como las debe ver un creyente, como las vio Jesús, para que podamos responder a cada demanda y podamos asumir cada condición como lo hizo Jesús, como un creyente, como alguien que confió en el Padre Celestial, en sus palabras y en sus enseñanzas. Jesús por excelencia entonces se dedica a hacer la voluntad del Padre, a enseñar la palabra de Dios, llevándola por práctica. Y eso nos deja ver, hermanos, entonces, un texto maravilloso en Lucas 10, 25, que deja ver la experiencia de un hombre conocedor de la palabra, pero que busca justificarse en las razones del mundo, en los intereses del mundo. Y entonces trata de confrontar a Jesús en Lucas 10, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25, que dice así, dice, cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Allí vemos un razonamiento humano de un hombre religioso, de un hombre conocedor. Hermanos, tenemos que cuidarnos de que a nosotros no nos pase lo mismo. Siendo conocedores, siendo creyentes, tratemos de justificar nuestras ideas y nuestros argumentos cuando frente a la palabra de Dios estamos quedando desarmados. No podemos pretender llevar la vida guiados por la envidia, por el egoísmo, por el espíritu de competencia y de querernos ver más que los demás. Cuando la palabra nos está diciendo que debo amar a mi prójimo, que debo respetarlo y debo verlo igual a mí mismo. No tratemos de vernos por encima de Jesús. No tratemos, hermanos, de justificar la vida de una manera diferente. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro ejemplo. Dediquémonos a trabajar la vida, a trabajar nuestros egos, a derribar todos nuestros orgullos para que podamos ver y entender a Jesús de la manera necesaria y práctica para poder seguirle. Sostener nuestra vida con mi fe nos demanda humildad, nos demanda sometimiento, nos demanda someter mis pensamientos a Dios. Y es lo que enseña Jesús, no solo con sus palabras, sino con su vida. Frente a esto, tenemos que decidirnos
por ver a Jesús como nuestro maestro y hacerlo nuestro maestro. No podemos meternos en el error común, lamentablemente, de las personas religiosas que tienen el problema, o que tenemos el problema, de repetir discursos maravillosos que tomamos de la palabra de Dios, que tomamos de la Biblia, pero que no evaluamos si esto que digo está de acuerdo con lo que yo creo y con lo que yo hago. Creer como se piensa es la locura que vive el mundo actual. Si estamos aprendiendo de Jesús, estamos aprendiendo a someter nuestros pensamientos a nuestra fe, someter nuestros argumentos a nuestra fe. Eso es lo que nos debe distinguir como creyentes, desarrollar la capacidad de someter todos mis intereses a lo que me enseña Dios por medio de su palabra. Es lo que hizo Jesús, es la vida de Jesús y es su ejemplo. Es lo que debemos descubrir en Jesús y es lo que debemos dedicarnos a seguir en Él. Nuestros pensamientos sometidos a nuestra fe es lo que nos distingue como creyentes. No es lo que hablamos, es lo que vivimos. Es lo que nos hace distinguirnos realmente si somos seguidores de Jesús o somos sus contradictores, sin importar que llevemos un título de cristianos. No existe cristiano que piense diferente a Cristo. O pensamos como Cristo o no somos seguidores de Él. Si no aprendemos a someternos, viviremos siempre fuera del propósito, aunque esa no sea nuestra intención. Hermanos, ya para concluir entonces, debemos entender que en todas nuestras acciones dejamos ver nuestra soberbia o nuestra humildad. Y que en general, si nos ha costado hoy ser seguidores de Jesús, ser seguidores de su ejemplo, es porque nuestra soberbia estaba allí todo el tiempo interviniendo. Como ya lo decíamos, Jesús es un hombre genial, es un ejemplo maravilloso que desarrolla en su vida el potencial que Dios nos ha dado. Construir una vida auténticamente cristiana demanda hacer todos nuestros argumentos a un lado, demanda llenarnos de humildad, demanda tomar por guía a Jesús o no lo vamos a lograr. Por eso para nosotros, en el centro de todo debe estar Jesús. Debemos verlo, asumirlo, imitarlo, pero sobre todo, como ya decía, debe haber de parte nuestra un sometimiento total. Estamos acá para dar esos pasos de avanzada, para crecer en la vida. No estamos acá para hacer lo que hace el común denominador. Estamos para vivir diferente, estamos para dar esa medida a la que nos está llamando Dios, vivir a otro nivel, nacer de nuevo, ser esas nuevas criaturas, ser esas personas que dejan ver a Jesús, son esas personas que dejan ver que Dios es una realidad. Ese es el llamado que tenemos. Estamos llamados a ser hijos, no hijos de la cultura, no hijos de este mundo, sino hijos de Dios. Los hijos de la cultura hoy dicen, somos así, porque simple y sencillamente somos así. Nosotros los creyentes decimos, no, no somos así. No somos como los demás dicen, no somos como la cultura y la sociedad nos quiere imponer, no somos como las ideologías quieren imponernos, somos criaturas de Dios que avanzan a ser hijos de Dios y por eso solo nos sometemos a Dios y somos como Dios nos ha dicho que somos. Amén. Hermanos, vamos a orar. Pidámosle a Dios que nos ayude en toda esta gran necesidad. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos fortalece, que nos da claridad y que nos lleva, Señor, a entender la necesidad que tenemos de ser guiados por ti. Gracias te damos por ese ejemplo maravilloso que nos has dado en Cristo Jesús,
Ayúdanos a descubrir la grandeza de la vida de Jesús y hacerlo cercano a nosotros para poder imitarlo, para poder seguirlo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es maravillosa, es clara y profunda, y nos deja ver y entender todo esto, y nos deja, Señor, entender la necesidad que tenemos de trabajar seriamente nuestra vida frente a tus enseñanzas, para hacer a un lado todos nuestros egos, todos nuestros intereses que están contaminados, Señor, por el mundo. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Gracias, gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.